Y en el ámbito internacional tenemos que hablar de ese vuelo de la compañía Ryanair que ha sido secuestrado, entre comillas, en Bielorrusia. El Reino Unido ha anunciado restricciones de sus aerolíneas en el espacio aéreo de aquel país después de que se forzara ese aterrizaje para detener a un periodista disidente. Y tengo al otro lado de la línea telefónica al eurodiputado por Ciudadanos, portavoz de la Comisión de Transportes y también miembro de la Comisión de Exteriores del Europarlamento, José Ramón Bauzá. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. ¿Cómo estamos? Contigo, lo mismo te digo. ¿Qué tal todo? Pues por aquí lloviendo como siempre, tiempo belga, de bruseliense, y totalmente rodeados por la seguridad, porque ahora hay Consejo Extraordinario del Consejo de Europa, donde precisamente entiendo que se va a hablar y se va a debatir sobre este tema, y mañana también hay una reunión de los portavoces los representantes de los distintos miembros de la OTAN. En concreto, los embajadores de la OTAN también se van a reunir mañana para hablar sobre este tema, que es una de las situaciones de mayor crisis que está viviendo la propia Unión Europea en los últimos años, precisamente, como tú bien has dicho, por un secuestro realmente, que es lo que pasó ayer de un avión civil, de una compañía aérea que fue forzado a aterrizar. Ayer se obligó a ese avión a aterrizar en Minsk para detener además a un supuesto periodista disidente, que es la segunda parte de esta historia, claro. Efectivamente, fue un vuelo de Ryanair que cubría la ruta normal comercial entre Grecia y Lituania, y fue desviado precisamente a la capital de Bielorrusia. El motivo inicial que se dio fue un aviso de bomba, con lo cual ese avión también fue escoltado por un caza bielorruso, pero una vez que el avión aterrizó en Minsk, pues fue detenido durante horas, y sobre todo las autoridades, como tú bien dices, las autoridades bielorrusas detuvieron a ese periodista independiente, que es Roman Protasevich, que según la oposición bielorrusa pues podría enfrentarse además a la pena capital por un delito de libertad de expresión, y donde ya en este caso yo ya vengo advirtiendo desde hace varios meses de la situación que se iba a producir en Bielorrusia con Lukashenko. En primer lugar, Lukashenko ya celebró unas elecciones que fueron absolutamente fraudulentas, sin ningún tipo de transparencia, y ya avisamos en un producto que tengo yo que se llama Exteriores con Bauzá de lo que se iba a producir, y cuando Lukashenko anunció precisamente su victoria, pues se desataron esas protestas masivas en el país, reprimidas duramente. No se pudo presentar el candidato opositor, que es Sergei Tikhanovsky, y se presentó a las elecciones su mujer, Svetlana Tikhanovskaya, que ahora está también extraditada, está fuera del país precisamente por la ausencia de libertad. Es decir, nada que no nos sorprenda de un dictador como es Lukashenko, que lleva 27 años en el poder. No, lo que sorprende es esta transgresión de todas las normas internacionales. Absolutamente, y precisamente como consecuencia de eso, yo como portavoz de transporte de Grupo Liberal y miembro de Asuntos Exteriores, junto con nuestra portavoz de Asuntos Exteriores, que es una eurodiputada belga, Hilde Bondman, acabamos hace unas horas, hemos remitido una carta muy dura a Ursula von der Leyen, a la presidenta de la Comisión Europea, a Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, a Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, y también a la comisaria de Transportes, a Dina Valean, en la que les exigimos que eviten, en primer lugar, el sobrevuelo del espacio aéreo bielorruso. En segundo lugar, que Bielorrusia sea suspendida como miembro de la Organización Civil Internacional, la OACI, que es sumamente importante pertenecer a esa organización para que se puedan realizar vuelos con seguridad. También que la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA, evalúe qué riesgo se puso para la seguridad en este caso, de las personas que viajaban, de la tripulación y del pasaje, y obviamente sancionar en este caso a los responsables de ese aterrizaje forzoso o ese secuestro real que se produjo ayer precisamente por parte de Lukashenko y del gobierno y las autoridades bielorrusas. ¿Se debería cerrar, por tanto, el espacio aéreo europeo a los vuelos de Bielorrusia? Sin ninguna duda, porque se ha producido una situación que jamás se había producido en los últimos años, es de una gravedad extrema. En primer lugar, se pone en riesgo la vida de los pasajeros y los tripulantes, se produce el desvío de una compañía aérea europea
que cubre la ruta entre dos Estados miembros, que repito que era entre Grecia y Lituania, para arrestar además a un disidente político, y eso va contra reglas básicas internacionales, y además se está actuando directamente sobre sobre digamos, la seguridad aérea de dos países miembros, en este caso conectados por una compañía aérea que realizaba el vuelo. Es un incidente diplomático internacional como no se había producido en los últimos años en Europa. Gran Bretaña ya ha anunciado que va a restringir el vuelo, tanto el espacio aéreo británico a los vuelos de Bielorrusia, como el hecho de que las propias compañías británicas no puedan sobrevolar el espacio aéreo bielorruso. Sí, es lógico. Además, piensa que en este caso Reino Unido tiene a Irlanda como uno de los países que lo componen y en este caso, pues, bueno, dentro de Gran Bretaña, ¿no? Pero tenemos ahí Reino Unido, Irlanda, que en este caso es el país que da, en el cual reside la compañía Ryanair, ¿no? Con lo cual entiendo que eso es lógico. Pero aquí hay que ser muy contundente y de lo que se trata es que, Federico, se están riendo un día sí y otro también todos los dictadores de las instituciones europeas. Se ríen un día tras otro de las declaraciones que pueda hacer Josep Borrell, de las declaraciones que pueda hacer la presidenta de la Comisión. Y lo que no puede ser es que estemos poniendo la cara todo el día. Esto se tiene que acabar. No puede ser que aquí salga gratis hacer actuaciones absolutamente unilaterales de falta de cumplimiento de los derechos, en este caso de los derechos básicos de aviación civil y de la seguridad aérea. Es decir, no puede ser que no pase nada cada vez que estas situaciones se producen. Y yo creo que tenemos que hacer una reforma, una llamada a la reforma de determinados reglamentos que se están produciendo y que aún se mantienen en la Unión Europea, como es el hecho de que para tomar decisiones se tenga que tener la unanimidad de todos los Estados miembros. Es decir, no puede ser que ante situaciones como esta, todavía no sabemos el debate que se está produciendo en el Consejo de Europa, pero que haya la intención por parte de 25 o de 26 países de imponer sanciones, de hacer una serie de acciones contundentes y que haya un solo miembro que esté en contra y que ejerza un veto que impide la decisión de todos simplemente porque falta la condición de unanimidad. Es decir, no se pueden reír cada día y no se puede reír más los dictadores, en este caso Lukashenko, de las instituciones europeas y de quienes lo representan. Y es bastante probable además de que en alguno de los países de la antigua Europa del Este, donde gobiernan no dictadores, pero sí presidentes, en fin, un trasfondo, digamos, populista, puedan bloquear una acción de este tipo, ¿no? Absolutamente, y ya es el momento de que la Unión Europea reaccione con absoluta determinación, que le plante cara al dictador Lukashenko, y repito, porque a veces hay intereses cruzados que se producen en diferentes Estados miembros y alguno de ellos, no es necesario decir nombres en este momento, pero porque no sabemos cuál es el debate, es decir, no estamos presentes en este debate que se tiene que estar produciendo en el Consejo Europeo. Pero es posible que alguno quiera quedar bien, quieran ser menos contundente o a dar las formas con alguno de los países de su entorno para seguir manteniendo determinadas relaciones comerciales ventajosas o que al menos no les pasen facturas a un medio largo o medio corto plazo, pero lo que no puede ser es que se impida como consecuencia de que necesitemos una unanimidad las acciones contundentes, las sanciones y sobre todo la repetición continua y constante de este tipo de agresiones, no a los países miembros o a algunos de los países miembros, sino a los ciudadanos de esos países miembros y sobre todo que se le pierda el respeto a la Unión Europea. No podemos consentir eso y es una de las reformas que yo ya llevo tiempo proponiendo para que se tome nota y que se evite ese concepto de la unanimidad y se deje ya está bien. Es decir, que no se pueden reír más de nosotros y mucho menos los dictadores por parte de otros países sobre las instituciones europeas. Lukashenko al final ha utilizado unas elecciones democráticas para convertirse en un dictador. Y esto a las puertas de una Unión Europea que debería garantizar la pervivencia de regímenes democráticos, ¿no? A su alrededor. Efectivamente. Bielorrusia piensa que logró su independencia de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética, en el año 91, pero que ha estado gobernada durante los últimos 27 años por Alexander Lukashenko, que se le denomina actualmente, se le dice
se le denomina como, o se le apoda como el último dictador de Europa. Eso ya lo dice todo. Y como te digo, en ese verano del 2020 se produjeron unas elecciones fraudulentas. Lukashenko impidió presentarse a Tikhanovsky. Sí. Al no presentarse él, se presentó su esposa para mantener esa figura, digamos, de liderazgo representada en su mujer, en Svetlana Tikhanovskaya. Se produjeron las elecciones fraudulentas. Repito, nosotros ya, y yo particularmente, avisé desde hace muchísimos meses que eso se iba a producir, y justo en cuando se produce ese resultado fraudulento a todas luces anteriormente anticipado, pues Tikhanovskaya se ve obligada a huir del país. De hecho, las declaraciones que hace Tikhanovskaya en las últimas horas son fuera de Bielorrusia. Está fuera de su propio país, del país al que fue candidata a la presidencia. Y por eso mismo, es decir, no puede ser que constime constantemente diferentes países, en este caso, y además siempre son dictadores, casualmente los que se rían de sí, claro, las instituciones europeas, y hay que ponerle fin a esta situación. Debemos ser serios con las formas, pero también nos tienen que respetar, porque si no te respetan, al final de poco sirve. Fíjate cómo se respeta a Estados Unidos, cómo se respeta pues en este caso también a Reino Unido, y yo creo que en este caso la Unión Europea, y sobre todo los que somos europeístas convencidos, los que estamos defendiendo a la Unión Europea cada día, lo que no podemos es dejar de ser autocríticos. Precisamente porque nos duele lo que nos pasa, hay que ser autocríticos. Y es una crítica constructiva, pero tiene que ser una crítica con contundencia. Y repito, Federico, una de las cosas que nos faltan aquí es hacer una serie de reformas para que esta situación no se produzca. Y una de las reformas es acabar con el concepto de la unanimidad a la hora de tomar decisiones. Hay que analizar diferentes procedimientos, que haya 3/5, que haya mayoría suficiente, una mayoría ponderada. Eso es lo que se tiene que debatir, pero claro, si ese debate no sale a la luz, si ese debate no se pone encima de la mesa por parte de los presidentes de los diferentes Estados miembros que conforman el Consejo Europeo, al final aquí vamos a estar hablando de estas situaciones. Tú nos harás entrevistas a todos, nos tendremos que digamos que dejar ya, desgraciadamente, de sorprender por estas situaciones, pero es el momento de afrontar verdaderas reformas en las instituciones europeas para que esta situación no se produzca. Pues José Ramón Bauzá, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, la llamada de Capital Radio y del Balance. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente, Federico, un placer.